Hola, hoy día queremos ya hacer la parte final de nuestro estudio de las bienaventuranzas. Y lo que hoy día quiero hacer es como un resumen, como un cierre de todas las 8 bienaventuranzas que vimos en las reflexiones pasadas. La número 1 está en el verso número 5, en el verso número 3 del capítulo 5, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es sorprendente que para empezar a hablar acerca de la felicidad, empiece el Señor diciendo: benditos los pobres en espíritu. Se recordarán que dijimos que bienaventurado es dichoso, es feliz. Por lo tanto, son dichosos, son felices los pobres en espíritu. Pero, ¿a qué pobreza hace mención aquí esta primera bienaventuranza? Es la pobreza que es bendita, es la pobreza en espíritu. Cuando la persona se da cuenta de su absoluta falta de recursos para enfrentarse con la vida y encuentra su ayuda y fuerza solamente en Dios. Jesús dice que tal pobreza pertenece al reino de los cielos. Es decir, esos pobres, de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza del que es consciente de su propia y total falta de defensa, ayuda o protección, y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hará ciudadano del reino de los cielos. La segunda bienaventuranza está en el verso siguiente y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay 3 maneras de tomar esta bienaventuranza. 1, bendita la persona que está desesperadamente adolorida por su propio pecado e indignidad. 2, ese es el efecto que produce la cruz en todos nosotros. Y 3, el cristianismo empieza por un sentimiento de pecado. Sin duda, las 2 ideas están en esta bienaventuranza. En resumen, esta es la bienaventuranza de la persona que tiene el corazón destrozado ante el sufrimiento del mundo, pero más que nada por su propio pecado, porque en su dolor encontrará el gozo del Señor. La tercera bienaventuranza hablaba y decía: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es la bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa de vida y no al contrario, y que tiene su vida bajo control, porque todo instinto, impulso y pasión está bajo el control de Dios, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad. La cuarta bienaventuranza decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En ese caso, esta bienaventuranza contiene realmente un gran desafío. Es la bienaventuranza del que anhela una integridad total, como ansía el que está muriendo de hambre el alimento, y el agua el que está pereciendo de sed, porque tal persona alcanzará una completa satisfacción. La quinta bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. La palabra hebrea para misericordia es Gesed, y es una palabra intraducible. Gesed, misericordia, es la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar del otro,
de manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Es la bienaventuranza de la persona que se pone hasta tal punto en el lugar de los demás que puede ver con sus ojos, pensar con su mente y sentir con su corazón. Porque el que es así con los demás descubrirá que los demás hacen lo mismo con él y sabrá que eso es lo que Dios ha hecho en Jesucristo. La sexta bienaventuranza dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra griego para limpio es kataros, que tiene una variedad de usos, cada uno de ellos con algo nuevo que añadir al sentido de esta bienaventuranza para la vida cristiana. En su origen quería decir simplemente limpio y podía usarse, por ejemplo, en la ropa sucia que se había lavado para que volviera a estar limpia. Se usa frecuentemente del trigo que se había aventado y cribado para dejarlo limpio de polvo y paja. Se usa de la leche o el vino sin adulterar y del metal que no tiene ni la más ligera aleación. Podría traducirse: bendita la persona cuyos motivos son siempre totalmente sin mezcla, porque esa persona verá a Dios. Esta bienaventuranza nos exige sincero examen de conciencia. Es nuestra vida de oración y meditación inspirada por un deseo sincero de comunión con Dios, o porque nos da un sentimiento agradable de superioridad. Cada cual en esta hora tiene que analizarse, pero lo que Dios quiere en realidad es que no haya mezcla en nosotros, que seamos auténticos, sinceros, porque solo ellos verán a Dios. La séptima bienaventuranza decía: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí encontramos la palabra paz. En griego la palabra y en hebreo es shalom, en griego es eirene. En hebreo paz no es nunca un estado negativo, nunca quiere decir exclusivamente la ausencia de guerra, siempre quiere decir todo lo que contribuye al bienestar supremo del hombre. La bendición es para los que hacen la paz. Es lo que quiere decir etimológicamente pacificadores o apaciguadores, no necesariamente para los que aman la paz. La paz de la que la Biblia habla no viene de evadir situaciones conflictivas, sino de enfrentarlas, tratarlas y conquistarlas. Lo que esta bienaventuranza demanda no es una aceptación pasiva de las cosas por miedo a los contratiempos, sino el enfrentarnos activamente con las cosas y hacer la paz, aunque el camino de la paz pase por el conflicto. Es la bienaventuranza de los que producen relaciones como es debido entre las personas, porque están haciendo algo que Dios también hace, por eso tienen derecho legal de ser sus hijos. Y la última bienaventuranza es la bienaventuranza de sufrir por la causa de Cristo. Una de las cualidades sobresalientes de Jesús: nunca dejó a nadie en duda en cuanto a lo que sucedería si escogía seguirle. Estaba seguro de que había sido no para hacer la vida fácil, sino para hacer que quienes le sigan obtengan un galardón mayor. Nos cuesta darnos cuenta de lo que tuvieron que sufrir los primeros cristianos. Ellos tuvieron aún que pagar con sus propias vidas. Estuvieron dispuestos al martirio, estuvieron dispuestos a sufrir por la causa del Señor.
Queridos, lo que cueste seguir al Señor, lo peor de todo, su cristianismo podía llegar a traerle problemas en su vida familiar, pero ellos ahí estaban firmes. Mis queridos hermanos, hoy día el Señor demanda de nosotros un servicio aún más allá de la muerte. Si Cristo sigue necesitando sus testigos, necesita personas que estén dispuestos no solo a morir por Él, sino también a vivir por Él. La contienda cristiana y la gloria cristiana siguen existiendo como entonces. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Queridos, estos son los rasgos del ciudadano del cielo o del ciudadano del reino, según las bienaventuranzas. 8 rasgos que usted debe analizarlo en su propia vida y tratar de descubrirlos y ponerlos en práctica. Y estos son rasgos exclusivos de los hijos y de las hijas de Dios. Que Dios le bendiga.